Es un placer para mí darle la bienvenida a la doctora Jenny Lincoln. Ella es la asesora principal para América Latina y el Caribe del Centro Carter. Le damos la bienvenida al Consejo Permanente. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al secretario general también. Muchas gracias a los diplomáticos en esta sala por la amable invitación que me permite compartir con ustedes la experiencia de la misión electoral técnica del Centro Carter en cuanto a las elecciones presidenciales de Venezuela el 28 de julio de este año. En esta fecha, 12 millones de personas fueron a los comicios en Venezuela. Para muchos, esta fue la primera vez que emitieron su voto en una elección presidencial en un plazo de 10 años. En 2018, la oposición se había abstenido. Este año fue diferente. A pesar de un campo de juego poco igualitario en el contexto preelectoral, la oposición y los partidarios del presidente Maduro se movilizaron para la elección. Muchos saben que el Centro Carter emitió una declaración 2 días después de la elección para declarar que las elecciones no cumplieron con las normas internacionales y no podían considerarse como democráticas. Se podrían preguntar ustedes, ¿por qué es que el Centro Carter participó en estas elecciones? Les responderé esa pregunta. En primer lugar, el Centro Carter fue fundado por un expresidente y una ex primera dama de Estados Unidos, Jimmy y Rosalynn Carter, en 1972. Durante la próxima década, pasaron su tiempo en esta organización no gubernamental respaldando la democracia y los derechos humanos. En Panamá, en 1989, el Centro Carter observó elecciones y luego lo hizo en 120 elecciones en 43 países. El presidente Carter ayer celebró su cumpleaños número 100. Es un honor para nosotros que la OEA reconozca este hito histórico para el presidente Carter y, francamente, para la democracia y los derechos humanos en el hemisferio. América Latina siempre ha estado muy cerca del corazón del presidente. Él pasó tiempo y realizó esfuerzos para apoyar la democracia en Venezuela en los años iniciales. Fue observador de los hechos que se desarrollaron en los años recientes con muchas inquietudes. Con el liderazgo del presidente Carter, el centro ha procurado mantener una voz independiente que sea objeto de confianza por su habilidad de decirle la verdad al poder. Cuando se firmó el Acuerdo de Barbados entre el gobierno de Venezuela y la oposición en octubre de 2023, que disponía que Naciones Unidas, la Unión Europea y el Centro Carter serían invitados por el Consejo Nacional Electoral para observar las elecciones venideras, preveíamos que se nos brindase una invitación. La invitación no vino sino hasta marzo de este año para elecciones que se iban a desarrollar 4 meses después. Al final de mayo, la invitación a la Unión Europea fue rescindida. Para el Centro Carter fue una decisión difícil la de proceder, sabiendo que seríamos la única voz observadora independiente. Hubo 2 elementos que guiaron nuestra decisión. Primero, el gobierno y la oposición nos habían dado la bienvenida. Segundo, negociamos un memorando de entendimiento con el gobierno que garantizaba 3 elementos clave. Primero, el acceso total al proceso electoral y a sus participantes, a todos ellos. Segundo, la libertad de desplazamiento en todo el país sin restricciones. Y tercero, libertad de expresión sin restricción ni filtro alguno. Lideré la misión que llegó a fines de junio, antes del periodo formal de campaña que comenzó el 4 de julio. Nuestra misión incluía a 17 especialistas en elecciones de 11 países. Tenemos un equipo central en Caracas y teníamos 3
equipos fuera de la ciudad capital, en Maracaibo, Barinas y Valencia. Estábamos en el país y estuvimos allí un mes antes de las elecciones y mantuvimos nuestro papel independiente con acceso a 10 campañas presidenciales y también autoridades electorales, a la sociedad civil, a académicos y analistas políticos. El modus operandi del Centro Carter es tener contactos con todas las partes y asegurar nuestra independencia en todas las misiones. El sistema de votación electoral venezolano es excelente. Tiene dos comprobantes en papel. Primero, el acta. Y ahora, con las noticias de Venezuela, básicamente se sabe lo que es el acta, que es el formulario en donde se hace el recuento de votos, que brinda un resumen de la mesa electoral, es decir, el lugar en donde se realizan los comicios, y segundo, un ticket que recibe el votante para confirmar su voto. Este punto es muy importante. Las actas son documentos públicos que se envían al CNE. Las copias de ellas se imprimen inmediatamente en la mesa, es decir, la estación de votación, y se le brinda a todos los testigos electorales de todos los partidos políticos representados y a los observadores y a los ciudadanos que después participan en la observación ciudadana. Todos los partidos políticos también pueden calcular los totales de los votos basándose en las actas que recaban de las 30.000 mesas. Estas actas son elementos clave. Acabo de recibir los originales que se me envió por correo internacional. Se los voy a mostrar después de esta sesión para que ustedes los vean. Se trata de actas originales de Venezuela que tienen un código QR que es significativo y que le permiten a los testigos de miles y miles de mesas recabar información de manera sistemática de los datos originales elaborados por el CNE. Y este es un punto clave en estas elecciones. El sistema de votación es electrónico, pero tiene pruebas en papel de lo que informan las máquinas electrónicas. Y esto es lo que recolectaron miles y miles de testigos, no solamente de la oposición, sino también del partido gubernamental, el partido del gobierno, que también cuenta con la misma información. El día de las elecciones, el CNE brindó solamente un informe de la elección después de la medianoche para anunciar que Nicolás Maduro había ganado las elecciones con el 51% y Edmundo González había recibido el 44% de los votos. Las actas originales, es decir, estas que tengo aquí, se recolectaron y se analizaron. La oposición lo hizo y también lo hicieron observadores independientes que contaban con los datos originales venezolanos del CNE que mostraban que Edmundo González había ganado la votación en un 67% y Nicolás Maduro había logrado un 31%, es decir, más de un 2-1. Las actas originales se distribuyeron a los testigos de los del partido gubernamental y de la oposición. Estamos hablando de 30.026 mesas. Señoras, señores, los observadores no declaran los resultados electorales. Ellos tampoco deciden las elecciones. Esa responsabilidad la tienen las autoridades electorales. La falta de transparencia del CNE venezolano y su denegación de brindar los datos de las mesas, de sus máquinas y de las actas para explicar la declaración de un ganador no cumple los estándares internacionales.
Los observadores internacionales y nacionales que tenían acceso a los datos primarios, es decir, las actas de Venezuela, deberían poder confirmar los informes de las autoridades electorales. Ese no fue el caso de Venezuela. El Centro Carter, dentro de poco, va a elaborar un informe detallado. Pero la esencia es la siguiente: el sistema de votación electrónico venezolano funcionó y el gobierno de ese país, incluido el CNE y Plan República, los militares, el PSV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, los partidos políticos de la oposición y todos los testigos de las elecciones y observadores ciudadanos de las 30.026 mesas saben cuáles fueron los resultados verdaderos de la elección presidencial venezolana el 28 de julio. Muchas gracias por permitirme compartir estas reflexiones. Muchísimas gracias por su presentación. Ahora me gustaría invitar a la señorita Carolina Jiménez a tomar la palabra, presidenta de la Oficina de Washington sobre Latinoamérica, para dirigirse al Consejo. Esta será una presentación virtual. Bienvenida, señora presidenta, al Consejo Permanente. Tiene usted la palabra. Muy buenos días, señor presidente del Consejo Permanente, embajador Lin Rey Muñón, señor secretario general de la OEA, Luis Almagro, señores representantes de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, colegas de la sociedad civil y público general. Tenemos que hablar de Venezuela. Como bien establece la Carta Democrática Interamericana de esta organización en su artículo 7, la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos. Por ello, la defensa efectiva de la democracia pasa por la defensa de los derechos humanos, incluida la defensa del voto. De allí que se hace indefendible reconocer o normalizar a los autoritarismos de nuestro hemisferio. Aquellos que se fortalecen cuando un gobierno se decreta a sí mismo victorioso sin presentar la evidencia más básica a la que está obligado por ley. En el caso venezolano, la Ley Orgánica de Procesos Electorales señala con total claridad que se deben publicar los resultados de dichos procesos electorales en Gaceta Electoral dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los candidatos y candidatas electos. Esto no ha ocurrido en Venezuela. Así, nos enfrentamos a una realidad peculiar. La falta de evidencia es la evidencia. La negativa del gobierno de Nicolás Maduro a presentar las actas electorales hace completamente inviable el reconocimiento de cualquier legitimidad o legalidad en su proclamación como presidente electo. La tesis de hackeos informáticos y ataques cibernéticos alegados por el gobierno venezolano ha sido ya desmontada por diversos expertos. Ante esta situación, los venezolanos no se quedaron callados. A través de diversas formas de protestas y de forma muy valiente, le mostraron al país y al mundo su desacuerdo con los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral, carente de independencia e imparcialidad. Lo que siguió fue una de las olas represivas más violentas en la historia reciente de Venezuela. La ONG Foro Penal indica que hay 1.867 presos y presas políticas en el país, de los cuales 1.723 fueron detenidos desde el 19 de julio. 15 son personas indígenas. Y óigase bien, 68 son personas menores de 18 años. Es decir, son niños y niñas bajo la Convención sobre los Derechos del Niño. Repito, hay 68 niños y niñas acusados de terrorismo en Venezuela. Que no se nos olvide.
A las detenciones arbitrarias se suman desapariciones forzadas, algunas de ellas de corta duración, represión selectiva contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas. Hay 13 periodistas privados de libertad en Venezuela en este momento, sindicalistas y líderes comunitarios, así como líderes políticos de oposición. Como consecuencia de esta represión, vemos con suma preocupación un espacio cívico cada día más asfixiado. Por esto no debe sorprenderle que en este momento veamos un aumento en el número de personas forzadas al exilio, algunos de ellos sin contar con documentos de identidad, porque la anulación de pasaportes ha sido también una de las medidas adoptadas por el gobierno de forma arbitraria contra cientos de ciudadanos. A diferencia de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, la sociedad civil sí tiene las evidencias documentadas del terrorismo de Estado al que se refirió la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos para describir las diversas prácticas represivas que se vienen implementando en Venezuela. Agradecemos a la Comisión su valiosa labor y trabajo a favor de las víctimas y les pedimos a ustedes, a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, que juzguen por sí mismos dónde se encuentra documentada la verdad y dónde se refleja 2 meses después la total ausencia de la misma. Les pedimos que más allá de sus diferencias políticas y sus afinidades ideológicas, se pongan del lado de las miles de víctimas de violaciones de derechos humanos y del pueblo venezolano, porque no hay nada más doloroso para las víctimas que ser condenadas a la indiferencia y el olvido. La historia del hemisferio nos ha dejado una lección. Las violaciones de derechos humanos ocurren en distintos contextos políticos y todas las violaciones de nuestros derechos fundamentales, sin distinción alguna, lesionan nuestra dignidad. Esta organización no puede permitir que prácticas de terrorismo de Estado sean parte de la historia de las Américas en el siglo XXI. Pónganse entonces por un instante en el lugar de las víctimas, en la desesperación de los familiares que no conocen por días o semanas el paradero de sus seres queridos después de una detención, en la angustia de las madres cuyos niños están presos, en el desasosiego de las y los periodistas que ya no reportan noticias porque están tras las rejas o censurados, en la tragedia de los adultos mayores que no pueden vivir con una pensión mensual insuficiente ante una emergencia humanitaria compleja. Y sobre todo, pónganse en el lugar del pueblo venezolano que el 28 de julio fue a votar de forma democrática y pacífica con la esperanza de lograr un cambio de rumbo para el país y cuya expresión soberana está siendo violentada de forma continuada. Recientemente, la Misión de Determinación de los Hechos expresó frente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que las acciones que realizan las fuerzas de seguridad y los liderazgos políticos del gobierno venezolano están destinadas a desmantelar y desmovilizar a la oposición política organizada, inhibir la difusión de información independiente y opiniones críticas al gobierno y prevenir protestas ciudadanas. La misión además determinó que tiene motivos razonables para creer que algunas de las violaciones de derechos humanos investigadas durante el periodo del informe fueron cometidas siguiendo el mismo curso de conducta que la misión calificó en informes anteriores como crímenes de lesa humanidad. Dado todo lo expuesto, me permito concluir haciendo algunas peticiones a este honorable Consejo Permanente. Primero, que como Estados miembros de la OEA no olviden que en su concepción más esencial, la democracia es un asunto de garantía, respeto y protección de los derechos humanos, más allá de ideologías políticas que deben existir en todo contexto democrático. En ese sentido, solicitamos que mantengan los esfuerzos de mediación y la presión diplomática sobre las autoridades venezolanas para que cese la política del terror y se abra el camino hacia una transición democrática sin permitir que Venezuela caiga en el olvido. Segundo, los Estados miembros deben velar
porque se respete la soberanía de las personas venezolanas que pacíficamente ejercieron su derecho al voto, aún a sabiendas de que no estaban todas las condiciones para que los comicios fuesen libres ni justos. Tercero, solicitamos a aquellos miembros de la OEA que sean también miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que voten a favor de la renovación del mandato de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela. Cuarto, los estados deben adoptar una política regional de respuesta a la migración desde una perspectiva de derechos humanos. Ya hay 7,7 millones viviendo fuera de sus hogares y su país. Y dada esta crisis actual, que ya comienza a documentarse, un aumento de salidas de personas en necesidad de protección internacional. Deben habilitarse mecanismos para la regularización migratoria, el refugio y la integración de las personas que huyen de Venezuela. Es urgente que se apoye a la diáspora venezolana para evitar, como pretende el gobierno venezolano a través de sus últimas medidas, que se convierta en una diáspora castigada. Por último, recordamos a este Consejo que desde la firma de la Carta Democrática Interamericana, la OEA ha asumido el respeto de los valores democráticos como un pilar de las relaciones hemisféricas. Por ello, lo ocurrido en Venezuela genera un peligroso precedente para el futuro de las democracias en toda la región. Por lo tanto, se necesitan consensos urgentes entre los miembros de este y otros foros hemisféricos para seguir promoviendo una solución a esta crisis